Él estaba ahí en las búsquedas, participando, presente, el rostro de alguien que había ido a ayudar como tantas otras personas de esa comunidad que salieron de casa cuando supieron que una niña de 7 años había desaparecido. Nadie imaginó mirarlo a él. Nadie imaginó que la respuesta sobre dónde estaba Athena podía encontrarse en la persona que fingía ayudar a encontrarla. Pero había una imagen, una cámara que había grabado todo el momento en que se acercó, el momento en que ella subió al vehículo, el momento en que la puerta se cerró. Una cámara que, cuando las autoridades la encontraron, transformó una investigación de desaparición en un proceso penal que terminó con una sentencia que el estado de Texas reserva para los crímenes más impensables que existen. Pena de muerte. El jurado deliberó 2 horas y media. Antes de continuar, necesito decir algo importante. Este es un caso que involucra a una niña. Voy a contar esta historia con el respeto que merece, sin detalles explícitos y sin imágenes que no necesitan ser dichas. Lo que importa aquí no es el horror, es Athena, quién era, lo que dejó, y lo que su familia hizo para garantizar que el mundo no la olvidara. Esta es la historia de Athena Strand. Tenía 7 años. Escribe en los comentarios ahorita tu nombre y la ciudad desde donde nos estás viendo. Me encanta saber quién está del otro lado de la pantalla. Y si todavía no estás suscrito, dale al botón ahorita. Cada semana hay un caso nuevo y no vas a querer perdértelo. Ahora vamos a empezar por lo que importa, no por el crimen, por la niña. Athena Presley Monroe Strand nació el 23 de mayo de 2015. Quienes conocían a Athena decían que era la mezcla perfecta de sus 2 papás. Adoraba usar vestidos de princesa, pero jugaba en el lodo con esos mismos vestidos. Era libre y salvaje y luminosa. Quería ser amada y dar amor, y eso era todo. Tenía cabello rubio, largo y ondulado, ojos verdes y un moño rojo que nunca se quitaba de la cabeza. Su mamá, Natalie Gandandi, describió ese moño en el tribunal. Dijo que había un juego entre ella y una prima allá en 2014, 2015. Estaba de moda ponerle moños a los bebés más grandes que sus cabezas. Athena creció con esa costumbre y nunca la abandonó. El moño rojo se volvió parte de ella. Natalie trajo el moño al tribunal. El abogado preguntó si ella salía de casa sin él. Ella dijo que no cuando venía a ese estado, quizás en una ida rápida al súper, pero no cuando iba al tribunal donde estaba siendo juzgado el hombre que mató a su hija. Athena vivía en el condado de Wise, en Texas, con su papá Jacob Strand. Natalie vivía en Oklahoma. Los dos se habían separado después de que Athena nació. Eran jóvenes. Él tenía 23 años, ella 19, pero cooperaban con una dedicación que las personas a su alrededor admiraban. Jacob era cazador, hombre del campo. Athena adoraba estar con su papá, aunque eso significara acompañarlo en actividades que la mayoría de los niños no tendrían paciencia. Mientras su papá estuviera cerca, ella era feliz. El papá de Athena tenía una esposa llamada Ashley, y esa semana de noviembre de 2022, Athena estaba en la casa de su papá en el condado de Wise, esperando que su mamá fuera a recogerla. Natalie había visto a su hija 4 días antes de la desaparición. Le tomó una foto con ella y su hermana menor, Ryland. Athena traía una camiseta que decía We Are Family 2022. Era tradición de la familia tener pijamas temáticos en Navidad, y ese año el color era rojo. Tenía el moño en la cabeza. Natalie dijo en el tribunal que esa foto fue tomada en el asiento delantero del Jeep el 26 de noviembre de 2022. 4 días después, Athena desaparecía. El último encuentro entre Natalie y su hija fue el 27 de noviembre en una gasolinera en Bowie, Texas, el punto de intercambio habitual entre los 2 estados. Fue una despedida rápida. Su papá iba a llevar a las niñas a ver las luces de Navidad esa noche, así que no había tiempo para una despedida larga. Le dije que la amaba y que la vería el viernes, le contó Natalie al tribunal. No fue así. Athena desapareció el 2 de diciembre de 2022. Era un viernes por la tarde, en los alrededores de la propiedad de su papá, en el condado de Wise. Alguien había pasado por esa calle haciendo entregas, alguien que conocía el vecindario.
que había estado ahí antes, que otros vecinos de la zona habían visto en días anteriores y había dado una impresión completamente normal. En uno de los días del juicio, el abogado de la defensa presentó al vecino de Jacob Strand como testigo. El hombre recordaba al repartidor. Dijo que el vehículo se había detenido frente a su casa el día anterior a la desaparición de Athena, que el repartidor había bajado del camión, entregado el paquete, platicado un poco. Explicó que era una precaución de temporada navideña, que recientemente había arruinado accidentalmente la sorpresa de un regalo de niño, y que ahora verificaba antes de dejar los paquetes a la vista. El vecino lo había encontrado normal. Su esposa estaba afuera con los niños. Ninguna alarma, ninguna preocupación. El hombre era educado, amable, platicó un poco, se comportó como cualquier repartidor. La abogada de la defensa le preguntó al vecino si había sentido alguna preocupación por su seguridad en ese momento. No. Por la seguridad de su esposa, no. De los niños, no. Y entonces ella dijo, dentro de 24 horas a partir de ese momento, Athena Strand había sido secuestrada y asesinada. Tanner Horner tenía 27 años. Trabajaba como conductor de entregas para una empresa subcontratista de FedEx. Había hecho entregas en esa zona el día de la desaparición de Athena. Había estado en la misma calle, había pasado por la misma propiedad. Cuando Athena desapareció y comenzaron las búsquedas, Tanner Horner estaba entre las personas que participaron, presente, aparentemente ayudando. La cámara del camión de entregas grabó todo. No voy a describir en detalle lo que las grabaciones mostraron. El jurado lo vio. Los fiscales lo describieron como las evidencias más absolutamente brutales que el fiscal del condado, James Dayton, dijo que había escuchado en toda su carrera. Dijo que aquello me va a perseguir para siempre. Lo que puedo decir y lo que importa para entender la dimensión de lo que ocurrió es que las cámaras registraron a Athena siendo conducida al vehículo y registraron lo que vino después. El fiscal describió ante el jurado que, en determinado momento de la grabación, Athena le pregunta a Tanner Horner hacia dónde van. Dice que tiene escuela al día siguiente. Después pregunta si él es un secuestrador. Implora que la lleven a casa. Llama a su mamá. La grabación capturó más de una hora de horror. Después de que todo terminó, las cámaras mostraron a Tanner Horner sentado en el asiento del conductor, fumando, haciendo llamadas telefónicas, limpiando el vehículo, con la frialdad de quien terminó una tarea y estaba listo para seguir adelante. Los investigadores localizaron a Athena 2 días después de la desaparición, el 4 de diciembre de 2022. La habían dejado en una zona rural del condado de Wise. Cuando los investigadores le comunicaron a la familia lo que habían encontrado, Natalie estaba en una reunión con las autoridades en una iglesia en la ciudad de Chico. El alguacil le dijo que habían encontrado a su hija, y entonces dijo que no podía dejar que Natalie viera el cuerpo. Dijo que Athena estaba demasiado mal. Natalie describió ese momento en el tribunal. Dijo que quería decirle al alguacil que estaba equivocado, que fue al lugar de la negación, que dejó de respirar y empezó a desmayarse mientras escuchaba a la esposa de Jacob gritar al otro lado de la sala. Yo sabía que era él. Natalie solo pudo ver a su hija el 6 de diciembre. Fue sola con su papá, una hora antes de que Jacob llegara porque no sabía cómo estaría Athena y no quería que su papá viera aquello sin preparación. Sus orejas estaban lastimadas, había líneas de incisión, su mentón estaba rasguñado. Entonces la pusimos en una bata de hospital porque yo no tenía ropa para ella y estaba desnuda y hacía frío. A Athena no le gustaba el frío. Natalie fue al Walmart de madrugada. No conocía el condado de Wise. No sabía a dónde ir. Caminó por los pasillos hasta encontrar vestidos para elegir. Compró calcetines, compró calzones, compró zapatos y leggings, compró moños. Quería asegurarme de que estuviera vestida. Quería que tuviera un moño. Tanner Horner fue arrestado el 5 de diciembre de 2022, un día antes de que Natalie pudiera ver a su hija. Frente a las cámaras de seguridad del camión y otras evidencias recolectadas por los investigadores, la defensa no tenía manera de rebatir lo que había ocurrido. El primer día del juicio,
Tanner Horner se declaró culpable de homicidio capital. El juicio entero, que duró alrededor de un mes, giró en torno a una sola pregunta: ¿cuál sería el castigo? ¿Muerte o cadena perpetua? Para entender el peso de ese proceso, es importante saber lo que Texas exige para condenar a alguien a muerte. El jurado necesita responder dos preguntas. Primera, ¿existe probabilidad de que el acusado cometiera actos criminales de violencia que representarían una amenaza continua para la sociedad? Segunda, ¿existen circunstancias atenuantes suficientes para justificar cadena perpetua en vez de muerte? El jurado necesitaba responder sí a la primera y no a la segunda para que se aplicara la pena de muerte. Durante el juicio, la Fiscalía presentó las grabaciones. Los jurados, hombres y mujeres que habían sido seleccionados para escuchar el caso, vieron el video del camión. Varios de ellos lloraron durante la proyección. Algunos se limpiaban los ojos. La sala del tribunal estaba en un silencio pesado. La médica forense que realizó la autopsia de Athena Strand declaró durante horas sobre los resultados del examen. Voy a respetar la privacidad de Athena y no reproducir los detalles técnicos aquí. Quien necesite, los registros judiciales son públicos. Lo que la médica forense concluyó, y que importa para el juicio, es que todas las lesiones externas que documentó en el cuerpo de Athena eran antemortem, antes de la muerte, cada una de ellas. La médica forense determinó que la causa de muerte fue traumatismo por fuerza contundente, combinado con asfixia, sofocamiento y estrangulamiento. La defensa de Tanner Horner argumentó que había circunstancias atenuantes, que él se había entregado a las autoridades, que había cooperado, que había problemas de salud mental que debían ser considerados. La Fiscalía respondió con las grabaciones, con los resultados de la autopsia, con el hecho de que Horner había participado activamente en las búsquedas de la niña que él había matado. Natalie Gandandi fue llamada al estrado. Antes de cualquier pregunta sobre el caso o sobre el proceso, el abogado le preguntó sobre Athena. Ella contó sobre la naranja. Habían ido a un restaurante mexicano alrededor de un mes antes del asesinato. Natalie quería tomarle una foto a Athena con su hermana menor. Athena le había robado una naranja a la bebida de su mamá y se la puso en la boca, haciendo cara de monito. Natalie tomó la foto sin darse cuenta de la naranja. Después dijo, con tono de mamá, Athena Presley, y Athena, de inmediato, cerró los labios alrededor de la naranja para esconderla y tomarse la foto que su mamá quería. Por eso tiene esa sonrisa en la foto. El abogado mostró otra fotografía. Era del 26 de noviembre, 4 días antes de que Athena desapareciera. En el asiento delantero del jeep de Natalie, con la camiseta de la familia, con el moño rojo en la cabeza, con su hermana Ryland al lado, 4 días. Natalie describió a su hija como alguien que amaba todo. Noches de película con palomitas y dulces, andar a caballo con su tía Kate, cualquier cosa al aire libre con su papá. Era feliz en lo que fuera, siempre y cuando su papá estuviera ahí. Era libre y salvaje y brillante y amorosa. Quería ser amada y dar amor, y eso era todo. Natalie también contó sobre un episodio que revelaba mucho sobre quién era Athena. En diciembre de 2018, la abuela materna de Athena murió de repente. Athena tenía 3 años y medio. Natalie había ido a trabajar temprano esa mañana. Su mamá cuidaba a Athena mientras ella trabajaba. Cuando la abuela murió, Athena se dio cuenta de que algo había pasado. Nadie le había enseñado sobre la muerte. Ella nunca había pasado por algo así antes, pero salió de casa y fue sola, con 3 años y medio, hasta la casa de su bisabuela, a como una cuadra larga de distancia. Seguía repitiendo, la abuela está muerta. La bisabuela, en pánico, no tenía su teléfono y no podía entrar al celular de su hija, que tenía contraseña. Entonces mandó a Athena de regreso, esta vez en dirección opuesta, otro tramo largo, a buscar más ayuda. Una niña de 3 años y medio recorriendo sola 2 cuadras largas para salvar a su abuela. Había una cámara de timbre que grabó todo. Después de mi mamá, dijo Natalie. Estoy casi segura de que mi mamá quería a Athena más que a cualquier otra persona en este mundo. Al final de su testimonio,
El abogado le preguntó a Natalie por qué había ido a casi todas las audiencias del proceso. Ella respondió sin dudar: porque tuve que cubrir las marcas de manos alrededor del cuello de mi hija, y porque ella ya no tiene voz, y quiero que la gente sepa que ella no es solo una historia, no es solo un número, no es solo una foto que ves en un titular. Fue amada y es recordada, y era real, y tenía una vida, y quería vivir, y nadie puede quitarle eso. Y entonces Natalie dijo algo que se quedó en la sala después de que ella terminó de hablar. Sé que él nunca me va a decir la verdad, pero quiero saber dónde está su camiseta. Athena fue encontrada sin ropa. Probablemente no le importó lo suficiente como para darse cuenta del momento en que mi hija tomó su último aliento, porque yo la traje al mundo y sé cuándo tomó el primero. Estuve ahí cuando dio sus primeros pasos y dijo su primera palabra, pero no estuve ahí cuando tomó el último. El jurado deliberó 2 horas y media. Respondió sí a la primera pregunta. Tanner Horner representaría una amenaza continua para la sociedad. Respondió no a la segunda. No había circunstancias atenuantes suficientes para justificar cadena perpetua en vez de muerte. El juez se pronunció: pena de muerte. Antes de cerrar la audiencia, miembros de la familia de Athena tuvieron la oportunidad de hablarle directamente a Tanner Horner. Elijah Strand, tío de Athena y hermano de Jacob, se levantó. Dijo que no había palabras capaces de capturar la devastación que Tanner Horner había causado, que lo que le había quitado al mundo no era solo una niña, era una vida, un futuro y un pedazo de cada persona que la amaba. Dijo que tenía 3 hijas, 2 que conocieron a Athena, una que nunca la conocerá. Dijo que él y su esposa se habían sentido lo suficientemente cómodos para volver a dejar a sus hijos jugar afuera, y que eso era solo en el patio de su casa, lejos de la calle. Y entonces miró directamente a Tanner Horner y dijo: tú no eres solo una nota al pie en la historia de Athena. Su nombre será recordado para siempre, su nombre será celebrado para siempre, y todos te van a olvidar a ti. Tanner Horner está en el corredor de la muerte en Huntsville, Texas. La fecha de ejecución será determinada después del proceso de apelación automática. El fiscal James Dayton, en su primer juicio de pena de muerte, dijo después de la sentencia que cree que Texas usa este recurso correctamente, solo en las circunstancias más extremas, solo para personas que le hacen cosas malas a los niños. Dijo que las evidencias de este caso lo perseguirán para siempre. Natalie Gandandi sigue usando el moño rojo cuando viene al estado de Texas. Sigue hablando con Athena todos los días. Le dijo al tribunal lo que le diría si pudiera. Le diría que lo lamento, y que la amo, y que estoy con ella todos los días a través de Ryland, a través de las personas que la conocieron y la aman, que estamos trabajando muy duro para asegurarnos de que no sea olvidada, y que ella no solo murió. Athena Strand cumpliría 11 años el 23 de mayo de 2026. Estaría terminando 4º grado. Se estaría preparando para 5º año. Tendría el moño rojo. Hay un detalle en este caso que resume quién era Athena de una manera que ningún análisis jurídico puede alcanzar. Cuando Natalie fue al Walmart de madrugada a comprar ropa para vestir a su hija en el ataúd, sin conocer el condado, sin saber a dónde ir, incapaz de dormir, no eligió cualquier ropa. Eligió vestidos. Compró zapatos, calcetines y moños. Quería asegurarme de que estuviera vestida y de que tuviera calor, porque no le gustaba el frío. Y entonces hizo lo que hacen las mamás. Preparó a su hija para irse. Elijah Strand le dijo al tribunal que Horner es una nota al pie en la historia de Athena. Tiene razón. El nombre que va a durar no es el de él. Es el de una niña de 7 años con un moño rojo, ojos verdes y cabello rubio ondulado, que amaba los vestidos de princesa y jugaba en el lodo, que recorrió sola 2 cuadras largas con 3 años para salvar a su abuela, que escondía naranjas en la boca para tomarse la foto que su mamá quería, que quería ser amada y dar amor. Y eso era todo. Si llegaste hasta el final de este caso, cuéntame en los comentarios, ¿qué fue lo que más se quedó contigo de esta historia? La frase de Natalie diciendo que estuvo en el primer aliento pero no en el último, el moño rojo que nunca olvida traer al tribunal, o la frase del tío diciendo que Horner es solo una nota al pie en la historia de Athena.
suscríbete al canal si todavía no lo hiciste. Cada semana hay un caso nuevo aquí. Nos vemos en el siguiente expediente.